Qué bendición saber que estás conectado una vez más con nosotros. Ponte cómodo ahí, reúne a la familia porque ya vamos a comenzar la reunión del día de hoy. Espero que puedas estar muy atento a lo que la palabra de Dios va a decir a tu corazón en este día. Queremos saber más de ti y poder ayudarte, así que por favor deja tus datos y también tus peticiones de oración en los comentarios y si es posible puedas llenar el formulario para contactarnos contigo y ayudarte en lo que tú necesitas. Disfruta la reunión. Mis oídos abrió, la libertad que mis cadenas rompió. Él es la luz que mi alma oscura iluminó. Él es Jesús, toda mi vida transformó. En amor, convierte en alegría mi dolor, puede transformar al más pecador, darle una nueva vida y su perdón. Él hizo que vuelva a latir mi corazón. Él es la voz que mis oídos abrió, la libertad que mis cadenas rompió. Él es la luz que mi alma oscura iluminó. Él es Jesús, toda mi vida transformó. Pecador, darle una nueva vida y su perdón. Él hizo que vuelva a latir mi corazón. Él hizo cambiar mi odio en amor, convierte en alegría mi dolor, puede transformar al más pecador, darle una nueva vida y su perdón. Él hizo que vuelva a latir mi corazón. Hijo de
¿Qué me dirías, hermanos, si te digo que estamos en guerra? Justo de eso va a hablar acá en la carta de Judas, que te quiero invitar a que me acompañes, por favor, en tu casa, busques en tu Biblia este libro que vamos a comenzar esta tarde a poder estudiar. Este libro Judas lo escribió a sus lectores para escribirles acerca de peligros de escuchar a falsos maestros. Él les va a colocar un apelativo, un nombre que tú y yo a lo mejor hemos escuchado mucho en internet, muchas predicaciones acerca de unos sujetos, algunos personajes llamados los apóstatas. Pensamos en ellos que van a ser a futuro, pensamos en ellos considerando los últimos tiempos, considerando ya antes de la venida del Señor que va a aumentar esta apostasía, y en parte tienen la razón, pero no debemos pensar en ellos a futuro, debemos pensar en ellos en el presente, porque justo cuando estaba escribiendo la carta, ya estaban luchando con estos falsos maestros que estaban introduciéndose en la iglesia. En el versículo 3 dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos, que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Esta exhortación, este ánimo, este llamado de atención a la iglesia, acá Judas nos va a mostrar que hay personas que van a tratar de meter doctrinas falsas, van a haber falsos maestros que van a querer encubiertamente entrar a la iglesia, y tú y yo estamos en guerra contra ellos, en guerra contra la falsa doctrina, en guerra contra todo lo que se levante contra la obediencia de Dios, y vamos a estar estudiando algunos principios en general de la palabra. En griego esta palabra exhortarlos, la gran solicitud acerca de escribirnos exhortándonos, esa palabra tiene la idea de describir al general que da órdenes a su ejército. Lo que está diciendo acá, Judas está diciendo: estoy llamándote, pelotón de Jesucristo, el ejército de Jesucristo, todos los soldados de Jesús, lo estoy llamando a ustedes a que tomen las armas, que se pongan en las órdenes del ejército espiritual. Esta carta es un llamado a las armas. Por eso vamos a estar estudiando el día de hoy la batalla espiritual contra la falsa doctrina. ¿Qué debemos entender sobre esta guerra contra la apostasía, contra la falsa doctrina, la falsa enseñanza? En primer lugar, debes entender que tú eres parte del ejército del Señor Jesucristo. Judas, versículo 1, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de vuestra, y mira lo que dice la Biblia ahí, común salvación. Acá está mostrándonos la Biblia que había algo en común con los lectores de la carta y también con el llamado que hace a ponernos en las órdenes del ejército, y esta común salvación es a través de la fe en Cristo Jesús. Sabemos que el comandante supremo, el gran capitán de este ejército es el Señor Jesucristo. Los soldados comandados por Él somos nosotros los creyentes, y Judas nos llama a nosotros santos, personas que son separados con un propósito, somos apartados por Dios mismo, con un fin, con una misión. Y esta palabra de los santos, esta común salvación que es dada a nosotros los santos en el versículo 3, nos llama a mostrarnos la idea de que nosotros fuimos apartados para un propósito. El creyente ya ha sido santificado, apartado y seguro en Cristo. Y hay bendiciones que somos tú y yo partícipes si hemos puesto nuestra fe en Cristo. Tenemos misericordia. Fíjate, el versículo 2 dice misericordia y paz y amor, o sea, multiplicados. 3 bendiciones de estar en el ejército de Cristo, de estar en el lugar correcto en esta batalla espiritual. Lo primero que tú disfrutas de estas bendiciones es la misericordia. Dios en su misericordia no nos da lo que merecemos. ¿Qué merecíamos antes de conocer a Dios? Merecíamos el infierno, merecíamos estar eternamente separados de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, tomó la decisión de pasar por alto nuestro pecado, nuestra ofensa, nuestras faltas, y darnos un regalo que es el regalo de la paz. Fíjate, dice misericordia y paz. ¿Cómo nosotros podemos tener la paz con Dios? Es debido a la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario.
Tú antes de conocer a Cristo estabas en guerra contra Dios, estabas en el otro lado de la batalla, en el pelotón contrario, estabas enemistado. Pero ahora, a través de lo que Cristo hizo por ti en la cruz, puedes reclamar por fe a Dios diciéndole: Señor, perdóname, Señor, pongo mi fe en ti, quiero ser tu hijo, quiero ser salvado. Y ahora tú, en vez de estar enemistado, tú ahora estás en paz con Dios. Esta paz se experimenta a través también del amor. Dice misericordia y paz y amor. Dios nos da su amor en el momento de la salvación a través del Espíritu Santo. Cristo nos muestra su amor para con nosotros. Romanos 5:8, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Te das cuenta que al estar en el pelotón de Cristo, en estar en el ejército de Cristo, tú puedes tener bendiciones que antes no tenías al estar en el otro lado, en el lado del enemigo? Dios no está buscando voluntarios. No te está preguntando si quieres estar en la batalla. Ahora que estás en este lugar, estás alistado en el ejército de Cristo, tenemos órdenes que seguir, las órdenes de nuestro capitán. Mira lo que dice el versículo 3. Dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándonos. Y fíjate cuáles son las órdenes: que contendáis ardientemente, peleen ardientemente, con pasión, por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Dios no está buscando voluntarios. Dios está exhortándonos, está dando órdenes que tú y yo debemos seguir. La pregunta no es: ¿debo ser un soldado de Cristo? ¿Debo alistarme en el ejército? ¿Esta pelea es mía? No, esas no son las preguntas que debes hacerte como hijo de Dios. La pregunta correcta es: ¿qué tan fiel vas a ser como soldado? Hace poco estaba viendo una película de guerra y tomaron prisionero a alguien que desertó de la batalla porque no había sido fiel en seguir las órdenes de su comandante. Eso tenía consecuencias, y en el ejército de Cristo va a tener también consecuencias. Vas a ver las consecuencias en tu vida, vas a ver las consecuencias en tu familia, vas a ver las consecuencias que van a traer la falsa doctrina alrededor tuyo. Gente va a ir al infierno, probablemente gente que está escuchando mala doctrina, que son de tus familiares, que son de tus amigos, de tus conocidos, que están siguiendo a los falsos maestros, van a estar eternamente lejos de Dios, y esas son consecuencias eternas. Pero consecuencias inmediatas, recuerda que la falsa doctrina también va a traer una falsa manera de vivir piadosamente. No es la manera correcta que Dios quiere, es una manera incorrecta. Y debes tú pensar qué consecuencias va a tener mi vida si no estoy siendo un soldado fiel de Jesucristo. Somos parte de un ejército, tú y yo. En segundo lugar, vamos a analizar los enemigos en esta batalla espiritual. Mira lo que dice el versículo 4. Dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Alguien dijo que la vida espiritual no es un campo de batalla, la vida espiritual es un campo de batalla, no un patio de recreo. A veces estamos en esta vida espiritual pensando que estamos de pasada nomás, estamos acá disfrutando todas las bendiciones de Dios y nunca nos estamos preparando para una batalla. No estamos afilando nuestra espada de la fe, no estamos conociendo al enemigo, ni tampoco pensamos que estamos en una guerra. Judas no perdió el tiempo en identificar al enemigo y le dijo a los lectores: ustedes tienen que seguir las órdenes de su comandante y deben prepararse para pelear ardientemente por la fe que tenemos nosotros como creyentes. Y ahora va a dar algunas características de estos hombres. En primer lugar, estos hombres eran malos. Mira lo que dice el versículo 4: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que antes habían sido destinados para esta condenación. Estos hombres dijeron pertenecer a Dios, se metieron en las iglesias, pero nunca fueron salvos.
Ellos no fueron renovados ni transformados por la gracia de Dios. Nunca han pasado de muerte a vida. Ellos siguen muertos en sus delitos y pecados. Ellos siguen las órdenes de su comandante, que es Satanás, el diablo. Ellos están destinados a la condenación, a la perdición. Eran hombres impíos, pecadores incrédulos en su pensamiento y en su vida. Y eran hombres engañosos, porque vemos en la Biblia que dice que entraron encubiertamente. Esa palabra significa deslizarse en secreto para robar. Eran personas que estaban punta y codo entrando para que nadie les observara. Estaban entrando sigilosamente, sin que la gente se diera cuenta, para poder robar lo que le pertenecía a otros. Están dentro de la iglesia y están robando la bendición a otros, están impidiendo a otros disfrutar la vida plena en Cristo, están poniendo tropiezo a otros que no han conocido a Cristo, mostrando qué es lo erróneo de una persona que dice ser cristiana pero que no lo es, y su comportamiento testifica contra el incrédulo que todavía no ha puesto su fe en Cristo, para poner tropiezo y que no puedan conocer a Cristo Jesús. Estas personas eran agentes encubiertos por Satanás, maestros de la mentira. Ellos entran a las iglesias porque es en la iglesia donde no están la iglesia a veces preparada para enfrentar a estos falsos maestros. Es tan fácil para algunos falsos maestros entrar en una iglesia porque le dan púlpitos de forma rápida. Y qué triste, hermano, que a veces en la iglesia somos más celosos de actitudes que de la doctrina. Y aquí la Biblia nos está diciendo que ambas son importantes, pero principalmente, si hay algo por lo cual debemos pelear, debe ser por guardar la fe, por guardar el cuerpo de enseñanza doctrinal que es dada a ti, que es dada a mí, por Cristo a la iglesia. Eran enemigos de la gracia de Dios. Mira lo que dice la Biblia. Dice que estos hombres destinados a la condenación eran hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. ¿Qué está mostrando la Biblia? Están mostrando que esta gente está usando a Dios para hacer sus propios propósitos. Están transformando lo que es la vida espiritual, lo que Dios quiere para el cristiano, en licencias pecaminosas, en prácticas que alejan a la gente de Dios. Qué triste, hermano, que hay algunos que dicen ser cristianos dentro de las iglesias, pero sus estilos de vida simplemente muestran que están tomando en vano la gracia de Dios. Lo usan, en vez de darle libertad a usted del pecado, lo transforman en libertinaje para pecar. Intercambian la doctrina de Dios por convertirla en doctrina de disolución. Se niegan a la verdad. Mira lo que dice más adelante el versículo. Dice, y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Pedro, en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1, dice que aún negarán al Señor que lo rescató. Estos apóstatas están negando la deidad de Cristo. No son creyentes. No son personas que van a ir al cielo. No son personas que estarán con nosotros en la eternidad. Son personas que han negado la salvación, han negado a Cristo Jesús. Creen que es un profeta, creen que es un buen hombre, creen que es un buen maestro, creen algo acerca de Jesús, pero no creen en Jesús. No han puesto su fe en Cristo Jesús como su Señor y Salvador personal. Eso nos muestra que la salvación no es solamente creer algo intelectual acerca de Jesús. Requiere más que eso, requiere arrepentimiento, requiere fe, hermano. Si tú todavía no te has arrepentido de tus pecados, si has puesto tu fe en Cristo, hoy puede ser el día que tú entiendas la gracia de Dios, que puedas ser salvo, pasar de muerte a vida. Porque si no, el mismo destino para estas personas te depara a ti. Y quiero llamarte con amorosa gracia a que tú puedas ver la gracia del Señor y puedas ser salvo el día de hoy. Ellos serán condenados al juicio. Y también las personas que no han puesto su fe en Cristo también lo serán. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Nuestra respuesta a los enemigos de Dios, nuestra respuesta a estos falsos maestros debe ser contender, pelear por la fe.
La fe es el cuerpo de doctrina. La fe es la enseñanza dada por Dios en la Escritura. Esa enseñanza traída en el Antiguo Testamento por los profetas. Esa enseñanza confirmada por Jesucristo mismo acá en la tierra. Esa fe predicada por los apóstoles, como dice en el libro de Efesios capítulo 2, que es el fundamento tuyo, el fundamento mío, el fundamento de todo lo que estamos haciendo en la iglesia. Esa fe, ese cuerpo de doctrina, no debemos nosotros ser pasivos, más bien debemos ser activos en pelear contra el veneno mortal que trae esta falsa doctrina. La falsa doctrina debe ser identificada, etiquetada, evitada y también contrarrestada con el poder de la verdad de Dios. Son enemigos de la fe, son enemigos del Evangelio, son enemigos del Señor Jesucristo. No debemos mirar a los falsos maestros como simplemente, ellos están equivocados. No, tú debes estar avanzando con la verdad, debes estar identificándolos, debes estar con una actitud de batalla. En tercer lugar, vemos acá algunos ejemplos de cómo Dios tuvo la victoria sobre estos falsos maestros en el pasado y lo va a tener en el futuro. Dios nos concede la victoria. Mira lo que dice el versículo 5. Quiero recordaros, hablando en pasado, que ya una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Versículo 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los que ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestos por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Versículo 8. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad, blasfeman de las potestades superiores, y tú puedes seguir leyendo en casa todo lo que era la actitud de estas personas. Enemigos de Dios, gente incrédula, gente que no buscaba obedecer a Dios. Acá la Biblia da varios ejemplos, 3 ejemplos en particular, desde el versículo 5 hasta el versículo 7, sobre los que habían resistido la autoridad de Dios, que habían alejado a personas de la verdad, que ellos mismos, conociendo la verdad, fueron tras un error. Vemos la historia de Israel, la historia de los espías está citando acá el escritor Judas, y vemos el juicio que trajo Dios sobre la incredulidad de estas personas. Su incredulidad dio lugar a su exterminio. Vemos que por la incredulidad del pueblo de Israel, después de haber sido sacados de Egipto, ninguno de ellos entró a la tierra que Dios les prometió por su incredulidad. La incredulidad mata, hermano. La incredulidad te mata no solamente de una forma física, pero de una forma eterna a tu alma. La incredulidad es por lo cual tú y yo, en algún momento de nuestra vida, no teníamos acceso al Padre. Pero el Espíritu Santo vino para mostrarnos la verdad. En el libro de Juan nos muestra que el Espíritu Santo vino a convencer al mundo de pecado, justicia y juicio. De pecado por cuanto no habíamos creído en Cristo. El pecado de la incredulidad es algo importante, hermanos. No tomemos en poco ese pecado. También vemos el ejemplo de los ángeles caídos. Estos ángeles fueron rebeldes, encadenados en oscuridad, reservados para el juicio. Estos ángeles se rebelaron y fueron castigados por su rebeldía. La rebeldía es algo que Dios va a condenar. No solamente la incredulidad, sino que también la rebeldía. Y vemos también el pecado, las prácticas pecaminosas. Sodoma y Gomorra es un ejemplo, que estos habitantes, si tú te acuerdas de la historia bíblica, fueron personajes malos, sucios, injustos, dados a la inmoralidad sexual. Ellos estaban encendiéndose en sus propias lascivias, dice la Biblia, que son deseos que son sexuales, desenfrenados, contra natura. No era solamente un deseo sexual de un joven a una señorita, sino que iban un poco más allá, hablando de homosexualidad, hablando de aberraciones, que tú y yo incluso nos da vergüenza de hablar. Esos tipos de cosas, ese tipo de conductas inmorales, prácticas pecaminosas estaban viviéndose en los tiempos de Sodoma y Gomorra. Estas ciudades fueron un ejemplo y advertencia para nosotros hasta el día de hoy de lo que Dios puede hacer condenando a gente impía. Echemos un vistazo.
vemos los 3 ejemplos. Vemos el pecado de Israel, que fue la incredulidad. Hebreos 3:12 dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. A veces por incredulidad gente se aparta de Dios, se aparta de los caminos de Dios. No cree en Dios, cree en la mentira. Qué triste, hermano. Si tú te estás deslizando, apartándote, ten cuidado con la incredulidad. El pecado de los demonios fue la rebelión contra el trono de Dios. El pecado de Sodoma y Gomorra era entregarse a la lujuria, a los pecados sexuales. Todos estos pecados son característicos de estos falsos maestros. La conclusión es obvia. ¿Cómo es el carácter del apóstata? Son gente incrédula, no son creyentes. Son gente que ama su vientre, dice la Biblia, ama sus propios deseos. Son gente que están rebeldes contra Dios e incitan a la rebelión. Son gente que se están parando detrás de algunos púlpitos, predicando cosas que no están en la Biblia. Y ten cuidado, hermano. Nosotros estamos en guerra contra todo eso. ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Qué aplicaciones prácticas podemos tener de esto que estamos escuchando? Porque es fácil saber, estamos en guerra. Pero ahora, ¿qué debemos hacer? Ahora quiero darte algunos principios prácticos. En primer lugar, tenemos que conocer bien la palabra de Dios. No podemos defender la palabra si no la conocemos. La Biblia se defiende a sí misma, dijo una persona. Lo triste es que tú no eres la Biblia. Tú no puedes defenderla sin conocerla. Solo debes conocerla y ella sola va a defenderse. Pero si tú no la conoces, si tú no te dedicas tiempo en leer la Biblia, si nunca la has leído completa, entera, por lo menos alguna vez, ¿por qué no tomas el desafío? Comienza con el Nuevo Testamento y luego avanza con el Antiguo Testamento. Por lo menos toma el tiempo de entender las doctrinas principales de la palabra de Dios. Si nunca has pasado por un discipulado, nos encantaría poder ayudarte. Hay algunos hermanos preparados que pueden tomar tiempo semana a semana contigo de estudiar las doctrinas principales de la fe para que tú puedas también defender la palabra. Tienes que conocer bien la palabra. En segundo lugar, también como iglesia debemos estudiar con diligencia la Biblia. Debes ir a la iglesia, hermano, el día domingo o cada vez que estudiamos la Biblia con la mente dispuesta a estudiar. No vamos solo a cantar, no vamos solamente a dar nuestro diezmo, no vamos solamente a poder participar y servir. Vamos para aprender, hermanos. Y a veces lo que más le cuesta a los creyentes es aprender de la Biblia. Les aburre aprender. Pero cada cristiano debe amar estudiar la Biblia. Comprométete con el discipulado. Si ya has pasado por el discipulado, comprométete a estudiar personalmente de forma regular la Biblia. Puedes hablar con nosotros, te podemos dar un plan de lectura para que profundices en la Biblia. Hay otros buenos libros que también te pueden ayudar. Puedes hablar con nosotros, queremos ayudarte. Y si quieres estudiar más a fondo, puedes incluso hablar conmigo, hablar con Pastor Jason o el hermano Mirko y podamos darte información acerca del seminario donde semana a semana profesores están tomando diligentemente la Biblia, comprometidos con la verdad para capacitarte a ti de profundizar más en la Escritura. Comprométete con estudiar la Biblia para servir después en tu iglesia local. En tercer lugar, ¿qué tercera aplicación podemos tomar? Pastores y líderes de las iglesias, declara la verdad con luz y fuego. Tú y yo tenemos una responsabilidad. Maestro de escuela dominical, ya sea de niños o de adultos o de donde sea, debemos predicar la Biblia con pasión. La Biblia es un libro maravilloso, hermanos. Sus verdades transforman vidas. Pero también es un libro que necesitamos predicar, no solamente con intelectualidad, pero también con firmeza y denuedo, con pasión, porque es un libro que merece ser predicado. No la prediques con temor, predícala con pasión, con denuedo, predícala con diligencia como obrero fiel. Mira lo que dice 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 15. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. El púlpito debe declarar la verdad y exponer el error. Por eso cada vez que te pares adelante a predicar la Biblia, no lo hagas con temor. Estás predicando la palabra de Dios. Déjale que Él declare la verdad y tú solamente expone el error con la verdad. En cuarto lugar, hay que estar velando y orando. ¿Sabes que el enemigo quiere entrar encubiertamente? El diablo quiere meterse en la iglesia. Lo hará con los falsos maestros. Normalmente se visten de ovejas según la Escritura. Ten cuidado a quién estás escuchando.
A veces se meten dentro de la mente de los creyentes y luego se meten directamente a la iglesia a través de esas falsas enseñanzas. Cuidado con lo que estás leyendo en los libros. Cuidado con lo que estás escuchando en televisión o en internet. A veces pueden ser lobos que quieren meterse en tu cerebro. En quinto lugar, no des lugar al ecumenismo. A veces me preguntan algunos hermanos, pastor, ¿y por qué no nos juntamos con estos evangélicos? ¿Por qué no participamos en estas conferencias con estas personas de tal o cual religión? Es porque la Biblia es clara. Ya lo estuvimos estudiando en el pasado, en las cartas de Juan, que ni aún así debemos decirles bienvenidos a esas personas. No tienen la misma fe que nosotros, no tienen la misma forma de comportarse. Ellos actúan de una forma diferente. Hay que tener valor en mantener la posición de la separación bíblica, hermanos. No transamos en la doctrina. Nos paramos firme donde la Biblia se para firme. Y tú y yo no podemos transar con las falsas doctrinas, las falsas enseñanzas por amor. No, hermano, amor expone la falsedad. Y tú y yo sabemos que ellos están mal. Por lo mismo debemos ser claros como la Biblia es clara. Mira lo que dice el libro de Romanos capítulo 16, versículo 17 en adelante. Dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Mira, la doctrina que han aprendido y que os apartéis de ellos, dice la Biblia, porque tales personas no sirven a nuestro Dios Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con sus suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo sus pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Mira que es claro Pablo. Mira que es clara la Biblia. No dice que estamos transando con ellos, tomando un café con ellos. Dice que te apartes. Satanás ya está derrotado. Este error ya está expuesto en la Biblia. Pero tú y yo debemos ser fieles al mensaje, vivir por nuestro Señor, no comprometer nuestras convicciones, sino que seguir adelante con la verdad del Evangelio. Vamos a orar. Gracias, Padre Santo, por este tiempo estudiando tu palabra. Te pido, Señor, que nos puedas desafiar a entender la necesidad, Señor, de pararnos firmes en tu doctrina, pararnos firmes en defenderla, Señor, del error. Que no estemos dejando entrar en nuestras mentes o nuestros corazones la falsedad de Satanás. Te pido, Señor, que ahora mismo estés motivando nuestras vidas a ser más obedientes a ti. Y Padre, te pido que si habrá alguna persona que está escuchando este mensaje y ha sido engañada por Satanás a través de estos falsos maestros y no tiene la certeza de ir al cielo contigo al fin de su vida, que pueda escribirnos, por favor. Queremos mostrarle la verdad del Evangelio, que no se trata a través de obras o cosas que podamos hacer, sino que se trata de lo que tú ya hiciste y ahora nos das la gracia tuya para poder vivir en libertad y adorarte y servirte a ti con diligencia. En el nombre de Cristo Jesús oramos y pedimos tu bendición. Amén. Que Dios le bendiga, hermanos. Hola, hermanos, qué bendición es poder estar disfrutando del tiempo de las ofrendas con ustedes y poder compartir ahora un principio de la palabra de nuestro Dios para animarnos a poder seguir siendo fieles en este hermoso servicio. Sin duda ha sido todo un desafío, quizás tanto para ustedes como para cada miembro de la iglesia, el llegar a fin de mes y decir participo o no participo de las ofrendas, incluyo dentro del presupuesto o no incluyo el dar. Sin duda, hermanos, es con la incertidumbre que está todo, podríamos pensar de esta manera. Pero la Biblia dice lo siguiente en el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 9. Dice la Biblia, no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y es importante esta palabra segaremos, es decir, veremos fruto, hermanos, de lo que estamos haciendo ahora. Son tiempos difíciles, pero recuerda que lo poco que tienes ahora o lo mucho que tienes ahora es porque Dios te lo ha dado. Y lo que debes hacer, hermano, es invertirlo para que así podamos ver fruto el día de mañana. ¿Sabes? Y quizás ya lo estamos viendo. Estamos aportando, ayudando a misiones, hermano, y vemos que aquellos que apoyamos siguen llevando el mensaje del Evangelio. Almas siguen siendo rescatadas en este tiempo. He sabido de algunos que han conocido a Cristo por una llamada de Zoom, pero pueden realizar eso gracias a que nosotros estamos aportando, otras iglesias están aportando, hermano, y no debemos cansarnos. Yo te quiero animar
a que quizás si estás con un sentimiento de incertidumbre, quizás está llegando fin de mes y el presupuesto está agotado, des el paso de fe. No te canses, hermano. No te canses de hacer el bien. No te canses de seguir aportando a la obra del Señor. Porque el Señor es claro en su palabra, dice que a su tiempo veremos un fruto. Y qué hermoso. Alguien una vez me dijo: Mirko, no olvides nunca el día en que conociste al Señor como tu Salvador. Y cada vez que estoy desanimado o cada vez que un poco pierdo las fuerzas o lo que sea por el afán de esta vida, ¿sabes? Recuerdo aquel día maravilloso y vuelvo a cobrar ánimo de gran manera. Porque entiendo, y quizás tú ahora pensándolo un poco, sabes que ese fue un maravilloso día. ¿Sabes? Puede ser también el mejor día en su vida de alguien que quizás aún no ha escuchado el mensaje del Evangelio y gracias a que la obra continúa puede escucharlo, hermano. Y te quiero animar a que no desmayemos. No desmayemos, sigamos avanzando porque a su tiempo veremos frutos. Querido hermano, si has considerado el poder aportar, recuerda que este es un servicio voluntario y también dirigido para aquellos miembros que participan activamente en la iglesia. Y a continuación van a aparecer los datos del tesorero para que tú puedas realizar la transferencia e indicar ahí en la casilla del motivo de transferencia si este corresponde a diezmo, a misiones o a otros, para que de esta manera podamos llevar la contabilidad de la Iglesia Bautista Libertad lo más ordenada posible. Hermano, que Dios te bendiga y nuevamente te agradezco muchísimo tu fidelidad en este tiempo. Bendiciones.